Lupita. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra infantil, terapeuta familiar. Bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Gracias por acompañarnos. Esperamos sus preguntas, su participación. Y bueno, pues gracias, Monique, también por acompañarnos y apoyarnos como siempre. Pues el día de hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta que suele iniciar en la infancia y en la adolescencia, y por eso está hoy de invitada Lupita Castro. Ella, como ya se presentó, ella es psiquiatra infantil y de adolescentes y terapeuta familiar. Entonces vamos a explotar todo su conocimiento para que nos hable un poquito más de este tema. Sí, pues esperemos poder compartir información digerible, clara, y si tienen alguna duda, irla direccionando. Y bueno, pues los problemas de conducta desafortunadamente son cada vez más frecuentes. Hay por ahí muchas hipótesis respecto de por qué sucede. Una de ellas, que yo creo que es bastante acertada, pues tiene que ver pues con todo el tema de los límites, de la globalización, de los tiempos, de los ritmos, que ya nos dejan muy poco tiempo y energía para los chicos. Y bueno, hablábamos de que ahora en la pandemia lo estamos viendo más claramente en la casa, se notan más los problemas, los papás los ven más, ¿no? Como decías hace rato, antes la escuela era quien los reportaba y no había mucho entendimiento con los papás porque se veían cosas distintas tal vez. Y bueno, pues ahora... Algo que pasa con los niños y con los adolescentes es que ellos van moldeando o los padres como tal, vamos moldeando esos temperamentos, y en ese descubrir de emociones, que finalmente para los niños son conceptos muy abstractos, pues vienen de pronto expresiones o manifestaciones de la emoción que pueden ser hasta cierto punto normales, como de pronto las rabietas o de pronto el enojo. ¿Cuál es esa delgada línea, Lupita, entre decir un niño tiene un problema de ira, por ejemplo, o un niño se está convirtiendo en una persona agresiva, o está descubriendo que también tiene una emoción de enojo para expresar ciertas cosas que no le gustan o no le agradan? Sí, esa parte es justamente la complicada de quién tiene un problema y quién no. Lo que se toma en consideración, bueno, es los logros que debemos tener respecto de nuestro trato con los demás, es decir, el respeto de los derechos y las reglas. Y es así como se evalúa quién está teniendo un desarrollo normal, sano y quién no. Es decir, los niños o adolescentes o adultos que en su ambiente no logran una adaptación en cuanto a respetar los límites, las reglas, los derechos de los demás. Y bueno, obviamente eso genera malestar, sobre todo en quienes los rodean. Es uno de los trastornos externalizados, es decir, quienes tienen la consecuencia del problema de conducta son los que los rodean, y es difícil que un chico con un problema de conducta diga que se siente mal o se queje de algo. En general las quejas vienen de afuera. Tiene que ver con adaptación y funcionalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a mostrar conductas no solamente de agresividad e irritabilidad, pero sí de un desafío hacia la autoridad? Es decir, empiezan a mostrarse como eso, desafiantes ante el límite que se le trata de poner al niño, ante la corrección que se le da, ante el castigo que se le hace. Se muestran desafiantes e iracundos. Esto tiene un nombre, ¿no? Y se llama trastorno posicionista desafiante. ¿Cómo lo identificamos, Lupita? Sí, hay ya características muy definidas que, bueno, están descritas en los criterios diagnósticos del DSM-5, por ejemplo, que son los que más nos guiamos. Y bueno, son niños que, bueno, voy a leer un poquito aquí para no saltarme ninguno, que a menudo pierden la calma, que se molestan muy fácilmente, o sea, son como muy poco tolerantes a las interacciones con los demás y se enfadan mucho, se quedan resentidos y buscan la forma como de vengarse. No es como que rápidamente dejen ir, sino que como que no es fácil que suelten esa molestia. Discuten con las autoridades, con los maestros, con los papás, es decir, cuando se les indica hacer algo, como decimos por acá, se ponen al brinco, dicen que no abiertamente o simplemente no lo hacen, inclusive pueden llegar a ser groseros. Desafían justamente el cumplir con sus obligaciones.
negocian, desafían, simplemente lo rechazan, tienden a molestar a los demás como por entretenimiento, o sea, saben que lo que están haciendo molesta al otro y lo siguen haciendo. Ellos también son molestados por los demás, es más fácil que a ellos los molesten, les cuesta mucho trabajo aceptar su responsabilidad, es decir, tienden a culpar a otros de lo que les sale mal o de lo que no pueden hacer. Y bueno, a veces es muy evidente que ellos son quienes tienen la responsabilidad y con la evidencia enfrente ellos siguen rechazándolo. Y bueno, pues en O general sea, son... son niños agredidos, es decir, un factor de riesgo para presentar estas conductas puede ser el bullying o el rechazo social. Yo creo que viene como una consecuencia del fracaso en la adaptación. Ajá, en general son los bullies, son los que agreden, son los que molestan, pero también eso los deja vulnerables ante una aceptación social y ellos se viven como víctimas muchas veces y no se dan cuenta que ellos también propician las situaciones. Entonces, hay ahí muchos factores de riesgo para que un niño batalle más en cuanto a adaptarse al ambiente y bueno, va desde que la familia, alguien en la familia tenga esta dificultad, hay un componente hereditario, desde que el niño tenga un temperamento difícil por algún motivo, también puede ser hereditario, algo propio del niño, y entonces hay niños que cuesta más trabajo guiar, que tengan alguna comorbilidad como déficit de atención, que sean hiperactivos, impulsivos, inatentos. Es mucho más difícil establecer límites en un niño que tiene dificultad para el manejo de los impulsos, de las emociones. Entonces, sí tenemos que ir observando a los niños que vayan adaptándose al ambiente en el que estén. O sea, finalmente, a veces una de las discusiones de los papás es, bueno, es que esa escuela a mí no me gusta porque son muy estrictos o porque son muy laxos o el sistema no me convence. Bueno, yo creo que es importante que los papás se pongan de acuerdo en qué sistema quieren que sus hijos se desarrollen, pero en el que decidan es para que se adapte, para que cumpla con las reglas. Es un entrenamiento de adaptarte a donde llegas. ¿Ah? Y finalmente lo tienen que hacer. Claro, no los vas a poner en un ambiente hostil, ¿no? Eso ya sería otra cosa. Acabas de decir algo bien importante y es el temperamento, y creo que vale la pena como aclararlo, ¿no? El temperamento sí efectivamente lo heredamos por rasgos, o sea, lo heredamos como tal, pero justamente la función de los cuidadores primarios es darle molde, moldear ese temperamento, ¿no? O sea, y solo por poner un ejemplo, hay niños que son como muy temerarios por temperamento, es decir, que no miden riesgos, que no ven el peligro. Si nosotros no forjamos el temperamento, no moldeamos ese carácter como tal, entonces serán niños con mucho más problema de impulsividad. Es decir, el temperamento no nos determina nuestros comportamientos. No ¿Sí? debería, no debería determinarnos, pero eso es algo que los niños no tienen integrado. Ellos simplemente son, sienten, actúan y los que somos responsables de que ellos logren regularse y adaptarse. Para adaptarte te tienes que regular, porque nadie que no respete a los demás va a tener permanencia de amistades o sea, a uno no le gusta estar con alguien que no lo respeta, ¿no? A menos de que uno mismo tenga una dificultad en ese sentido del respeto, pero eh, son las etapas desde bien chiquitos y los problemas de conducta a veces se identifican desde los 3 años de edad. Ya uno ve que el niño no está logrando como esa empatía con los demás, esa capacidad de respetar a los maestros, a los compañeros, ya pega, ya discute, ya lo ves grosero, ya lo ves muy berrinchudo, ¿no? Entonces, ese es el momento de actuar y de ver qué está pasando, por qué el niño no se está adaptando. Desafortunadamente, a veces hasta a algunos papás hasta les da risa, gracia, de, ay, mira, qué osado, o qué, qué independiente, o qué... Y bueno, festejan el comportamiento cínico, ¿no? Por así decirlo, lo ven como una gracia.
Sí, todavía lo ven chiquito y a veces hasta les da risa que digan alguna grosería o algo. Y eso es algo pues que resulta muy confuso para los niños porque si, vamos a decir, desde entonces empiezas a tolerar que tengan comportamientos inapropiados, si tú lo visualizas a largo plazo, un niño de 3 años que esté pegando, bueno, pues va a seguir pegando, porque si tú le festejas que lo haga o se lo permites, lo va a seguir haciendo. Y luego cuando tenga 15, 16, 17 años, que esté acostumbrado a resolver las cosas pegando, pues ahí ya vamos a tener un problema muy serio, porque uno no puede ir por esta vida resolviendo las cosas, ni a golpes, ni a groserías. Bueno, no es algo que sea funcional, eventualmente termina impactando en tus relaciones, inclusive llegando a conductas delictivas o situaciones que Eso. no son apropiadas para una sociedad funcional. Antes de hablar de las consecuencias, ¿no? Porque esto sí tiene repercusiones muy importantes, podríamos decir que entonces una falta de límites es un factor de riesgo muy importante para desarrollar problemas de conducta. Sí, súper importante y yo lo pensaría en el sentido de cualquier niño que no esté logrando adaptarse. Si yo como papá de alguna forma ya estoy haciendo todo lo que yo sé y lo que a lo mejor me ha funcionado con otros hijos o yo no encuentro por qué no puedo ayudar a este niño a adaptarse y estar acorde a sus compañeros, a niños de su edad, a que empiece a colaborar con la sociedad desde pequeño, entonces hay que buscar ayuda. O sea, si yo me quedo en esta parte de, ay, pues es latoso, ay, pues así es, el problema va a ir creciendo, creciendo, creciendo. En la primaria ya no da tanta gracia, en la primaria ya empezamos a tener más quejas de la escuela, los papás empiezan a hacer llamados con frecuencia para darles quejas y resulta pues muy cansado para todos. Porque también terminan pues regañando al niño y ¿por qué no te portas bien? Ya te dije, te volví a decir, ¿no? Entonces ya si llegamos a primero, segundo de primaria y continuamos con esto, algo no está funcionando, los límites no están funcionando y hay que ver por qué y ese es el momento de atenderlo. Sí. Y yo creo que aquí hay algo bien importante, ¿no? Los niños no nacen con un manual. O sea, ojalá y nacieran con un manual de cómo ponerle límites, cómo entender lo que es lo que me quiere decir. Creo que como papás los vamos conociendo poco a poco, pero a veces también se vale decir que los niños nos pueden rebasar en algún momento, ¿no? Y antes de llegar como a este grado de la frustración, donde empecemos a actuar ya en el calor de el enojo o en el calor de ya entonces me rindo porque no tiene remedio, creo que vale la pena, como siempre, pedir la ayuda, ¿no? Porque a mí me toca ver la otra parte, ¿no? Al final yo no atiendo niños, pero me toca ver a los papás de los niños con problema de conducta y están desbordados emocionalmente al grado de tener problemas de ansiedad, de depresión, digo, más allá de la frustración y del enojo que pueden sentir. Es decir, impacta completamente en el ambiente familiar. Claro, y uno de los principales elementos que debemos trabajar es el enojo de los papás. Si tú como papá ya te enojó, ya estás en el grado del enojo, no vas a tomar decisiones apropiadas ya para establecer límites. Ajá. Cuando uno está enojado, tiene cambios en el sistema cerebral frontal y entonces ya la amígdala está tan activada que no se puede tener un razonamiento adecuado cuando uno está enojado. Por eso uno no debe de tomar decisiones cuando está enojado. Si ya las conductas de mi hijo me están enojando con frecuencia, quiere decir que necesitamos ayuda para manejar las situaciones de otra forma. Porque si yo ya estoy enojado, no solamente no voy a establecer límites, sino que lo más seguro es que agreda al niño sin querer. ¿Mm? Entonces, yo creo que ese sería en el termómetro un parámetro súper, súper importante a considerar. Si yo ya me estoy enojando con frecuencia y no lo puedo resolver, hay que buscar ayuda. A lo mejor para mí, para manejar el enojo y buscar la forma, o para el niño de ver por qué no lo estamos logrando. Así es. Y hablábamos
y un poco como de las consecuencias de no tratarlo. Los trastornos de conducta en la infancia y en la adolescencia no tratados tienen una comorbilidad muy alta, no solamente con conductas antisociales ya en la edad adulta, sino con el uso de sustancias. ¿No? Sabemos que cada vez más, o sea, no se necesita tener un problema de conducta para iniciar el consumo de sustancias ilegales a una edad corta. Es una realidad que cada vez los niños a edad más temprana inician con consumo de drogas y este es un factor de riesgo bien importante. Súper importante, porque si es un niño que no sabe medir las reglas, los límites, las consecuencias, o que abajo de ese problema de conducta hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entonces son niños que tienen una mayor dificultad para pensar las cosas y decidirlas. De por sí, los niños y los adolescentes todavía no tienen un sistema nervioso totalmente formado capaz de hacer los razonamientos de un adulto. Entonces, todavía batallan más con el impulso, con la frustración, sobre todo en la adolescencia. Si a ese proceso normal que ya tiene sus retos le sumas un problema de hiperactividad, impulsividad, de no medir los límites, las reglas, pues los ponen en posiciones muy vulnerables para probar lo que sea que tengan al alcance y bueno, pues desafortunadamente tenemos mucho al alcance y no podemos estarlos vigilando las 24 horas. Uno piensa que sí los estamos vigilando muy de cerca, pero es triste ver que a veces en el consultorio es que descubrimos que el chico está consumiendo sustancias y los papás no tenían ni idea, ni si están súper sorprendidos, no se alcanzaba a ver, y bueno, yo no sé si no se alcanzaba a ver porque desafortunadamente tenemos cada vez agendas como adultos más ocupadas, vamos muy rápido, estamos muy preocupados por la parte del sostén económico, que sí es muy importante, pero si descuidamos el tema de un desarrollo en el que el niño vaya poco a poco regulándose, adaptándose, desarrollándose, eso es parte fundamental del crecimiento y del desarrollo. La parte social, la parte de las reglas, yo creo que es la parte más importante, más que lo académico. Y no olvidar algo que acabas de decir, es sus cerebros no están maduros, sus cerebros no son capaces de procesar, no solamente de procesar la información como la procesamos nosotros como adultos, tenemos que saber cómo dirigirnos a ellos dependiendo de la edad que tengan, sino que también sus respuestas pues pueden ser muy erráticas porque sus conexiones nerviosas todavía no están listas, ¿no? Sí, definitivamente por eso necesitan adultos que vayan educando, guiando, limitando, indicándoles qué sí deben de hacer, qué no deben de hacer. Y a veces nos enfrenta con nuestras propias limitaciones, ¿no? Porque si en la escuela se quejan y se quejan y se quejan y ya lo cambié de escuela y se siguen quejando y yo en casa como que no me alcanzo a dar cuenta, a lo mejor me marca que yo mismo tengo un problema con los límites y que no me había dado cuenta, pero que si lo pensamos, generalmente sí hay otras repercusiones en las relaciones personales, en las relaciones laborales, ¿no? Entonces es una oportunidad para que replanteemos nuestros límites con lo social. Y vivimos en una sociedad, no podemos nosotros tener nuestros propios límites y nuestro propio ritmo ajenos al ambiente al que vivimos, porque pues eso no sería funcional. Claro, pero también cuántas veces no te llegan a ti chiquillos en o sea, la consulta donde se quejan de un problema de conducta y cuando de pronto ves a los papás o el papá o la mamá dices, Santa Madre de Dios, pues si se comporta exactamente igual, ¿no? O sea, al final también son conductas que muchas veces imitan o aprenden o eso es lo normal. Lo que pasa es que ya de la escuela le pusieron un ultimátum al niño para que llevaran a atenderlo y resulta que el problema viene de no necesariamente del niño, sino también de los padres. Sí, y ahí es importante revisar junto con toda la familia, porque te digo, a lo mejor, y sobre todo en ambientes en los que tenemos culturas diversas, en las que los límites son también diversos, porque no es lo mismo cómo lo vive un europeo que un asiático, que un latino.
Entonces ahí es como el reto de formar una comunidad y adaptarte. Yo creo que si nos guiamos siempre por el respeto, porque el otro también esté bien, sin que uno deje de estar bien, y ni modo, o sea, sí voy a tener que ceder y si como familia nos está costando trabajo, porque lo que tú dices a lo mejor es una familia que no se está adaptando del todo bien al ambiente. Y eso no es sano y eso no colabora con el bienestar ni la felicidad de las personas. Somos seres sociales y requerimos de una comunidad. Entonces, ese puede ser un punto clave de identificación de familias que estén batallando con la adaptación y entonces se les puede ayudar a flexibilizar y adaptarse todos. A veces el niño es quien lo demuestra en la escuela, ¿no? Tenemos un comentario por acá, dice, he observado que por lo menos en la escuela de mis hijos, que la misma escuela no sabe cómo lidiar con niños que presentan algún problema de conducta y terminan expulsándolos en lugar de dirigirlos hacia un tratamiento que los pueda ayudar. Creo que esto es bien común y es una tristeza a veces. Sí, porque la escuela es el primer ensayo social y ahí es donde nos podemos dar cuenta, y más que señalar y más que agredirlos, porque a veces eso es lo que como te generan enojo, el que alguien no respete tus límites, sí te genera enojo, pero parte de la respuesta del adulto es manejar su propio enojo, observar y tratar de entender con qué tiene que ver que este niño y este adolescente no estén pudiendo adaptarse al sistema escolar, social, familiar. Y entonces buscar la forma de, como dices, referirlo a un espacio de terapia, que sería como un tipo, eh, yo iba a decir rehabilitación, pero luego recordé nuestras conversaciones con Abril y no es rehabilitación muchas veces porque la función no está formada, entonces no es que se haya perdido, sino que todavía no se forma y necesita formarse. Y como decíamos, no para todos tiene la misma facilidad. Entonces, digamos que no hay nada de malo en tener un problema. El problema es no reconocerlo, no aceptarlo y no tratarlo a tiempo, porque a veces ya llegamos a tratamiento cuando el chico ya está en la adolescencia o a inicios de la edad adulta, ya tiene conductas agresivas bastante difíciles de manejar en la familia, o ya está consumiendo drogas, o ya fracasó en la escuela y ya no quiere estudiar, no porque no tenga la capacidad intelectual, sino porque no logra adaptarse a un sistema y necesitamos trabajar en colaboración con los demás para seguir adelante. Tenemos un comentario acá, lo voy a resumir para no leerlo todo, donde dice que creció justamente, ¿no? Con una personalidad desafiante y conflictiva y la familia le aplaudía su autosuficiencia y al final de adulta, pues creció con depresión y ansiedad, finalmente la diagnostican con un trastorno de personalidad y actualmente se encuentra en tratamiento, ¿no? Y el mensaje que manda es, sin duda es indispensable que los nuevos padres y adultos conozcan estos datos para prevenir las posibles afecciones intrapersonales. Y esto es bien importante porque no todos los trastornos de conducta son solo trastornos de conducta, sino tenemos que hacer siempre los diagnósticos diferenciales con otra patología mental, que sí existe la patología mental en los niños. Sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente, si no tengo mal el dato, y de repente mi memoria de datos no es la mejor, pero más de la mitad de los padecimientos psiquiátricos en adultos empiezan en la infancia y en la adolescencia. O sea, se va formando un sistema nervioso que no se está adaptando como debería y que entonces empieza a tener dificultades en otras áreas, como lo mencionan aquí en el comentario, factor de riesgo para tener depresión, porque entonces estoy fracasando en lo que quisiera estar logrando, ansiedad, se puede ir hacia un trastorno de personalidad. O sea, todo este entrenamiento que no se hace de la forma más adecuada, con límites, estructuras, digo, sin caer en la rigidez, aunque si de los extremos es más fácil de corregir el extremo hacia la rigidez y hacia el exceso de límites. Sí, y algo que tampoco debemos de perder de vista es que la ansiedad y la depresión sí existen en los niños y que muchas veces el niño difícilmente, y ahí tú eres la experta, Lupita, me corregirás, el niño difícilmente se va a acercar y te va a decir, mamá, papá, estoy triste.
Lo que vamos a observar en los niños es que empiezan a tener juegos agresivos, empiezan a estar irritables, disminuye su rendimiento académico, pueden manifestar conductas oposicionistas y en realidad no es un problema de conducta, es un problema de depresión. Es un problema de depresión, pero si no se corrige, si no se atiende, vamos a decir, ese niño puede quedar etiquetado como un niño malo, como un niño problema, cuando de inicio a lo mejor fue una depresión, pero eso obstaculiza la adaptación, digamos, el funcionamiento en la sociedad y entonces empieza a ser ya hay una distorsión en la regulación del sistema nervioso sumado a otros factores de riesgo. No todos lo hacen así, algunos tienen su depresión crónica y más bien tiene que ver con autoestima, con sí, socialización, pero desde la parte hacia adentro. O sea, yo me siento mal y más bien soy callado, no tengo amigos, no doy mucha lata, pero tampoco me la estoy pasando bien. Claro, y a ver, algo que sí existe y no por eso no vamos a hablar de él, ¿no? A veces los niños con discapacidad intelectual mínima o no diagnosticado, que puede pasar desapercibido, también suelen tener muchos problemas de conducta y de impulsividad, y entonces son niños que los mandan al psicólogo 1, psicólogo 2, psicólogo 3, no pasan de año, empiezan a reprobar, se va reforzando como esta conducta agresiva, violenta, se empiezan a sentir rechazados y resulta que lo que tenían era una discapacidad intelectual. ¿No? De ahí la importancia de hacer la evaluación completa en los niños. Claro, para saber hasta dónde le puedes exigir a alguien también, porque también hay niños con una inteligencia normal y que se les va disculpando que fracasen en determinadas situaciones cuando se les pudo haber guiado a desarrollar su máximo potencial. O sea, cuando alguien no se está adaptando, tenemos que ver por qué. Justamente por lo que dice, si es alguien con discapacidad intelectual, le tienes que hacer una adaptación curricular, porque si tú le exiges aprender y hacer todo lo que haría alguien con una capacidad intelectual diferente, no lo va a lograr y es como si no estuviera haciendo nada y al contrario, se va a angustiar, se va a enojar, no lo puede procesar y entonces se genera un problema de conducta en alguien en quien le debiste haber hecho una adaptación curricular para que aprendiera y desarrollara al máximo sus capacidades y no nada más se frustrara y se enojara y se sintiera mal y empezara a desbordar su agresividad y su enojo por todos lados. Sí. ¿Qué pasa? Porque esto es algo bien común. Yo no sé si está de moda, yo no sé qué es lo que está pasando. Y repito, yo no veo niños, pero sí veo papás y quejas de los papás, que de pronto se sobrediagnostica el trastorno por déficit de atención en la escuela. Pensando en lo siguiente, que cuando tienen un predominio impulsivo suelen tener como problemas de conducta. Entonces, en este sobrediagnóstico, ¿cuál sería como el dato que podría ayudarnos a diferenciar? Yo sé que está bien complicada la pregunta, pero ¿cómo podemos diferenciar entre un déficit de atención impulsivo con problemas de conducta y un trastorno por déficit de atención, o sea, y un trastorno de conducta, ya sea posicionista desafiante o explosivo intermitente? ¿Cómo cuál es esa línea que lo define? Bueno, a lo mejor pensando que en la edad escolar, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención predomina la inatención más que la impulsividad, vamos a decir. En los niños en los que predomina la inatención puede ser más fácil de diferenciar. En los niños en los que predomina la hiperactividad y la impulsividad, sí hay que hacer como una evaluación fina para ver si está la comorbilidad o nada más es un problema de conducta. A veces tienes que hacer una prueba terapéutica y avanzar y ver cómo responde. Entonces, sí, definitivamente no es una evaluación sencilla. Se necesita la experiencia clínica, se necesita el conocer las evoluciones. A lo mejor en el trastorno explosivo intermitente sea un poquito más fácil porque son como eventos más aislados. Los problemas de conducta y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una continuidad. Ahí habría que hacer diagnóstico diferencial también con trastorno bipolar en la infancia, que sí también existe, entonces también es como episódico, no tanto continuo, aunque también no es tan fácil decir quién tiene qué.
Y yo diría que lo muy importante es, y lo más sencillo y lo más básico, es si tengo un niño o un adolescente de quien ya hay muchas quejas, yo veo que no está teniendo amiguitos, que lo están molestando en la escuela, si yo veo que está batallando ahí en alguna parte del desarrollo, llámese académica, social, familiar, es importante evaluar lo antes posible. O sea, no quedarnos con, bueno, es flojo, tiene mal genio, no lo quieren porque es muy inteligente. Puede ser que sea muy inteligente, aunque sea muy inteligente, tiene que trabajar en la socialización. Aunque no sea muy inteligente, tiene que trabajar en la socialización. O sea, todos tenemos que desarrollar. Sí, no, es que viene como la otra contraparte, ¿no? Ahora que hablas de inteligencia, ahora todos los niños tienen Asperger, ¿no? Tienen un trastorno del espectro autista con un coeficiente intelectual alto y en realidad muchos de esos pacientes, y hay estudios al respecto que les hacen la evaluación, en realidad tienen problemas de conducta y de falta de límites, no un trastorno del espectro autista. Sí, de regulación emocional, de control de la frustración, manejo de la frustración, de la ansiedad, de la tristeza. Entonces, sí, como que meternos así a algo más sería un poco más complejo, pero yo remarcaría esta parte. O sea, si yo observo que un niño está batallando con algo y yo por mis medios, con lo que yo sé, con lo que la familia me pueda orientar, porque es muy importante el consejo de las abuelas, de los tíos, de las amistades, pero si yo ya intenté varias cosas y mi hijo sigue pareciendo flojo, sigue pareciendo que tiene muy mal carácter, sigue no pudiendo socializar y ya está en la primaria o ya lleva 2 años en el kinder y como que no, es mejor buscar ayuda en ese momento. Como Y decía en el comentario que hacían, sí se puede tratar después y pues definitivamente que todos llegamos a la edad adulta con lo que buenamente nos pudieron dar y se agradece y a todos nos toca trabajar en lo que no se pudo, pero bueno, si se puede dar la ayuda desde la infancia, generalmente es más fácil de, de corregir, por decirlo así. claro, al final, y antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer hace rato, no se vaya a olvidar, al final lo que ocurre es que vamos desarrollando mecanismos de adaptación o malos mecanismos de adaptación en esta intención de sobrevivir como tal. Y ahí es cuando viene el desarrollo justo de los trastornos de personalidad. Eso cuando nos va bien, pero en ese camino y en ese inter está el trastorno disocial. Y al final lo decía un maestro, ¿no? De Pablo, son los delincuentes chiquitos, ¿no? Son esos niños que ya perdieron completamente el respeto hacia la otra persona y ya actúan y tienen conductas agresivas y violentas con dolo. Ya no es solamente el berrinche o el grito. Sí, eso ya es un panorama más grave, el trastorno de conducta, que ahora así se le llama en el DSM-5, y ese es un panorama ya con un pronóstico mucho más reservado. Es pues ya un trastorno antisocial de la personalidad, el tratamiento, bueno, ahora ya se está haciendo más investigación ahí, alguno de nuestros compañeros ya está haciendo ahí como un buen ensayo para ayudar, pero es difícil, muy difícil, y es algo que se debe de atender en los primeros años de vida si queremos tener una posibilidad de que tengan ellos calidad de vida y nosotros también, porque al final pues no hay ex mamás, no hay ex papás y no es como que te vas a lavar las manos y ya te vas a olvidar de tu hijo, sino que probablemente sea un hijo que en la edad adolescente y en la edad adulta siga teniendo problemas de adaptación y entonces pues te va a tocar a ti seguirlo ayudando, ¿no? Ahora el abordaje. ¿Y por qué quiero que nos platiques, Lupita, sobre el abordaje? Te voy a contar qué es lo que yo veo. Muchos niños quejas en la escuela de conducta o de un probable déficit de atención, los mandan al neurólogo, les hacen un electroencefalograma y con un electroencefalograma hacen el diagnóstico de TDAH. Antes de darte la palabra, solo quiero aclarar que los diagnósticos en psiquiatría son de exclusión. Hasta el día de hoy, o todavía no existe un solo estudio clínico ni de laboratorio para hacer diagnósticos. Cuando los pedimos es solamente para descartar que no existe algún problema físico que pudiera justificar los síntomas que estamos viendo. Y eso es en los niños y eso es en los adultos.
Entonces, partiendo de esto, no podemos hacer el diagnóstico de un déficit de atención, de un problema de conducta a través de un estudio. ¿Cuál es el abordaje, Lupita, en los niños? Y de inicio hacer un diagnóstico. O sea, de inicio tenemos que descartar, como dices, que no haya una epilepsia, que no haya un problema de tiroides, que no haya alguna otra situación que nos esté dando el síntoma. Ya que tenemos el diagnóstico de un trastorno negativista desafiante, de conducta, un déficit de atención, el tratamiento es psicoterapéutico. El tratamiento psicoterapéutico es de base. Y tiene que ver con herramientas para ayudar a los papás a que ayuden a los niños a regularse. Entonces, es un poco el papá se tiene que hacer experto en límites con herramientas que a lo mejor otras personas no necesitan, pero que ellos tienen que aprender y modificar muchas veces, yo diría siempre, algo en la familia. Entonces, el tratamiento incluye la terapia cognitivo-conductual, familiar, y también hay intervenciones farmacológicas, sobre todo cuando hay comorbilidad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque cuando damos el medicamento que ayuda en quien sí tiene el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que lo habías mencionado, está sobrediagnosticado, pero en quien sí lo tiene, al tú dar un medicamento que te ayuda a regular la impulsividad, la hiperactividad, hace mucho más fácil de dirigir a ese niño a que siga cumpliendo los retos del desarrollo. Lo muy importante es que vaya alcanzando los retos acordes a su desarrollo que tienen que ver con aprendizaje académico, con socialización, con aprender a respetar los límites. Es súper importante. A veces el medicamento se da solamente un periodo en lo que él va regulándose y aprendiendo y encarrilándose, digamos, y en la adolescencia puede ser que ya no necesite el medicamento y lo podamos retirar, pero evitas que aparezcan síntomas de depresión, que el niño se rinda y diga, no, yo soy muy tonto, no puedo, cuando no tiene nada que ver con eso, que no aprenda a respetar límites y más bien aprenda cómo saltárselos y se dedique ahora a ver la forma de saltárselos. Entonces, es muy, muy importante, el abordaje es multidisciplinario y sí, no es abracadabra, no es magia, no es a lo mejor rápido, pero es totalmente valioso hacerlo si queremos tener un chico regulado, adaptado y que tenga éxito y viva tranquilo en su vida. Entonces, conclusión, los diagnósticos son diagnósticos clínicos. Si alguna vez hicieron un diagnóstico por ahí a alguien de déficit de atención con un electroencefalograma, salgan corriendo. Si encontramos un problema a nivel eléctrico, un problema a nivel anatómico, entonces se trabaja en conjunto junto con el neurólogo pediatra. Pero para la parte del comportamiento y de emociones, quien lleva la batuta es el psiquiatra infantil. Evidentemente, en este trabajo multidisciplinario y colaborativo siempre se pedirá el apoyo, por ejemplo, de pruebas neuropsicológicas para ver exactamente cuáles son las habilidades y las capacidades del niño y ver ya manera como más detallada en qué está teniendo problemas específicos y poderle darle como el tratamiento adecuado. Sí, lo primero es saber con qué tiene que ver, ¿no? O sea, no asumir, no etiquetar que un niño es flojo, que un niño es malo, que es tonto, ¿no? Sí, Primero eso es importante. Sí, nosotros no somos nuestras emociones y los niños tampoco son sus emociones. Sí, No y los o sea, definen. sin un diagnóstico no puedes guiar. O sea, si no sabes con qué tiene que ver lo que está pasando, las intervenciones que hagas a ciegas, pues a lo mejor le atinas, pero bueno, es mucho trabajo y mucho esfuerzo y sobre todo muy valioso el tiempo que tienes para intervenir, como para no ir con un diagnóstico más claro. Digo, en psiquiatría, como dices, es clínico y tiene mucho que ver con la experiencia de la persona que lo está viendo, con las herramientas, pero bueno, alguien que esté formado y que tenga una experiencia formal. Así es. Tenemos una pregunta acá que dice, ¿qué riesgo existe cuando los padres suspenden el medicamento sin consultar al médico? Uy, muchísimo. Adelante. Sí, claro, generalmente, bueno, primero depende de qué medicamento pues bueno, es un medicamento que el sistema nervioso está utilizando, entonces quitarlo así de repente puede tener algunos riesgos y yo diría que más que eso,
es el dejar un tratamiento a la mitad. Si el médico está prescribiendo un medicamento es porque todavía se necesita. La parte a lo mejor muy triste y difícil del manejo de los padecimientos de psiquiatría en niños y en adolescentes es que sí son tratamientos prolongados en comparación con algunos otros en agudo como una diarrea o una infección de las vías respiratorias. Sí son tratamientos prolongados. Son padecimientos que tienen que ver con el sistema nervioso central. La parte más riesgosa de interrumpir un tratamiento, si hay un tratamiento quiere decir que ya hay un diagnóstico, que hay una dificultad. Y si yo dejo a ese niño y ese adolescente sin el apoyo, lo más seguro es que tenga consecuencias que yo vea a lo mejor hasta después de muchos años, porque puede ser que lo logre, que medio lo logre y salga adelante, pero probablemente quede ahí alguna repercusión en cuanto a, estoy hablando como en general, porque no estamos hablando de un caso específico, pero sí que les cueste más trabajo, más riesgo de depresión, más riesgo de ansiedad, dependiendo de qué padecimiento sea. Entonces yo diría que si más bien alguien no está como muy seguro, muy convencido con el tratamiento que algún médico prescribió, vale más la pena buscar una segunda opinión para ver si tenemos alguna otra, algo que a lo mejor el médico no haya visto o que integre de otra forma, nos sintamos más cómodos antes de suspender y simplemente retirarse, ¿no? Porque por algo lo llevaron a tratamiento. Entonces, hacer un seguimiento es muy importante a mediano y largo plazo sobre todo. Yo creo que, como lo he dicho muchas veces, ¿no? A veces le tenemos, de pronto no culpo, ¿no? A los papás, a los pacientes que suspenden el tratamiento, ¿no? Y le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo como al estigma y al bagaje que tenemos con respecto a salud mental y más aún de psicofármacos. Pero yo creo que cuando uno tiene el diagnóstico, la explicación, las indicaciones adecuadas, cuando se han explicado los beneficios de estar medicado, creo que es mucho más difícil pensar en de pronto suspender la medicación. Entonces, yo les digo, vayan al especialista que vayan, nunca salgan del consultorio con todas sus dudas resueltas, con las indicaciones bien claras. Si en el inter de una consulta y otra tienen dudas, anótenlas, porque si nosotros tenemos claro qué es el diagnóstico y el porqué del tratamiento, nos va a ser mucho más fácil apegarnos y seducir menos la idea de pronto y si lo suspendo. Sí, siempre consultarlo con un profesional. El médico es un colaborador que pone al alcance de las personas lo que ya se sabe en la medicina, en la terapia, respecto de las dificultades emocionales, conductuales de niños, adolescentes y adultos. Entonces, al final, las personas que consultan con un psiquiatra, con un terapeuta, tienen que beneficiarse de esa experiencia y para colaborar necesitan entender con qué tiene que ver, que sí, que no, por qué es, como dices, si a veces no alcanza la primera consulta para explicar todo y, o sea, damos como un preámbulo y sobre la marcha se va trabajando en esta comprensión que no es nada sencilla, pero como dices, cuando las personas lo tienen claro, saben qué camino seguir y que requieren sí seguirlo. Te digo, porque a veces la consecuencia de no hacerlo, desafortunadamente, se ve con más claridad al paso de los años y se puede hacer grave en el sentido de dificultad en cuanto a tratamiento, riesgos hacia la adolescencia o la edad adulta y que ya es a veces muy difícil ya de limitar el daño, ¿no? Que a veces es a lo que te enfocas, a limitar el daño desafortunadamente. Así es. Pareciera entonces, ¿no? Y para ir cerrando un poco el tema, que ser padre es algo que requiere una gran responsabilidad, ¿no? No solamente es como proveer a los hijos de educación, techo, ropa, sino también de esforzarnos por darles una educación emocional y que el éxito del todo en la vida, pues son los límites, ¿no? Esos límites que nos pusieron durante los primeros años de nuestro desarrollo y ese es un compromiso gigante que como papás tenemos.
Sí, hay una pregunta, creo que sí tenemos tiempo. Sí. De Facebook dice, mi hija de 14 años tiene depresión moderada a grave con fantasía de muerte. El síntoma que más me alertó fue la irritabilidad. Mi esposo me decía que la niña era una niña grosera que necesitaba más disciplina. Y esto es algo bien común, qué bueno que lo menciona. Como retomando, ya no dije hace rato de lo que comentaba la doctora Kitsia, los niños y los adolescentes no presentan la tristeza como síntoma de depresión. Es raro que la presenten como tal, lo que más se manifiesta es irritabilidad o aburrimiento. Entonces, es súper importante hacer un diagnóstico diferencial de con qué tiene que ver esa irritabilidad. Dice ella que era una niña grosera. Sí tiene que ver grosero en el sentido de no ha aprendido a limitarse y a respetar las reglas y los límites de los demás, lo cual sería un problema de conducta y necesita atención. Si es que ya lleva ya 14 años y continúa con ese problema, necesitan ayuda para ayudarle, si es que fuera un problema de conducta. Y en este caso que resultó ser una depresión, lo que menciona es muy importante, se puede complicar a tener ideas de muerte y otras complicaciones, a lo mejor no relacionadas con la integridad física, pero sí con el desempeño. No puedes funcionar igual cuando tienes una depresión y ansiedad, no hay forma, es muy difícil y no la pasa nada bien. Entonces, eso es bastante común, como minimizar el problema y pensar que entonces solo son niños berrinchudos. A veces no es un berrinche, a veces algo más está pasando y ahí tú eres la experta, Lupita, y creo que eso tiene que ver también mucho con comunicación con los hijos, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes. Sí, la parte de la comunicación y retomamos, y creo que en cada programa lo retomamos, y qué bueno, porque es una parte fundamental. Cada vez se ha hecho más difícil la comunicación entre las personas, la comunicación no virtual, a lo mejor por decirlo así, ¿no? La comunicación profunda, la comunicación de lo importante. Entonces, tenemos que poner doble cuidado, triple o N potenciado en la comunicación y la observación de los niños y de los adolescentes. Vivimos un tiempo de cambio en todos los niveles que a los papás los ponen un reto en cuanto al desarrollo de los niños, porque estamos viendo apenas el impacto de la tecnología, de la globalización, del trabajo, de que los papás, los dos trabajen. Entonces, sí tiene que haber allí una comunicación tanto con los niños, los adolescentes, como con los adultos. Y aunque solo sean berrinches, como lo dices así, si es algo que ya observamos que no está tan manejable o vemos que se está prolongando o tenemos duda de si es algo normal, es mejor pedir ayuda y tener herramientas para manejarlo de otra forma y que no se nos complique ya llegando a la adolescencia con otras situaciones y bueno, a lo largo de la Tenemos vida. tenemos otra pregunta, si nos da tiempo todavía. ¿Hay alguna posibilidad de cambio en el niño si es que no hay apoyo de la familia? ¿Alguna esperanza? Yo voy a decir que sí, esperanza siempre hay. Nada más que yo creo que se batalla mucho. O sea, finalmente, bueno, sí hay posibilidad de que uno salga adelante y busque ayuda cuando ya puede buscar ayuda, pero es un trabajo muchísimo más, no sé si decir sencillo o con posibilidades de éxito, si lo hacemos en forma temprana y colaboramos todos, ¿no? Entonces, si se puede lograr que la familia colabore, que cuando entienden de qué se trata, generalmente colaboran. Entonces, creo que es más el punto del entendimiento y de incluirlos en el manejo de la situación, ¿no? Y es fundamental, es Yo creo fundamental. que mientras se quiera el cambio, siempre va a haber esperanza, ¿no? O sea, es decir, mientras uno quiera hacer algo diferente o ayudar a alguien, y a veces la pura intención, aunque no se tenga esa gran red de apoyo, ya es esperanzador. ¿Cómo ayudamos a niños cuando ves que los papás de plano no están atendiendo las necesidades del niño y piensan que solo es travieso? Sí,
Bueno, y yo creo que, o sea, partimos del respeto. O sea, partimos del respeto hacia los papás. Los papás no es que quieran maleducar a sus hijos ni le quieran hacer un daño. Generalmente no alcanzan a darse cuenta. Entonces, yo creo que es muy importante mantener el respeto por ellos y si podemos como con toda esa prudencia, empatía, conversar con ellos respecto de lo que esté pasando en un ánimo de mostrarles, de ayudarlos, creo que se puede lograr que empiecen a verlo poco a poco y vayan dándose cuenta para lograr mejorar la situación lo más que se pueda. Y bueno, la misma sociedad va haciéndonos a veces reaccionar, integrarnos. Si tenemos ganas de lograr algo, pues tenemos que hacerlo. Y si ya vimos que ya crecimos y nos faltó acá, pues entonces buscamos ayuda para apoyar allá. Y ahora sí que nadie lo sabe todo y todos estamos aprendiendo y vamos juntos colaborándonos. ¿Cuál es tu mensaje final, Lupita, como experta, no solamente en terapia familiar, sino también en psiquiatría infantil y de adolescentes? ¿Cuál es ese mensaje final cuando como papás de pronto empezamos a ver que algo no anda bien con el comportamiento de nuestros hijos? Que no nos exijamos saber todo. O sea, que como papás tengamos esa apertura a que va a haber muchas cosas que no sepamos cómo manejar, cómo direccionar y que no tengamos pena de pedir ayuda, de solicitar una evaluación. Al final no nos pueden forzar a nada. Si yo voy con un psicólogo, con un psiquiatra y me explican y me indican, no es que me van a dar fuerza el tratamiento. Entonces, me van a dar una opinión de lo que esté pasando y ya yo la consideraré y tomaré una decisión. A lo mejor sea una herramienta que me sirva, a lo mejor no, pero siempre buscar ayuda y no quedarnos ni con pena ni con culpa. Los papás hacen lo mejor que pueden y es bueno abrirse a tener ayuda, recomendaciones, sobre todo en estos tiempos tan complicados, que de por sí ya los teníamos complicados y ahora con todo lo nuevo que está pasando, no quedarnos solos. Así es, pues muy interesante el tema, bastante extenso, nos podría dar para más. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por compartirnos sus experiencias, por ser parte de este Coffee Brain virtual. Muchísimas gracias a Monique de Amazon Estrategia Digital por nuevamente ser nuestro host. Lupita. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que esta información sume para las herramientas de los papás y el bienestar de los niños y de los adolescentes. Muchas gracias, Kitia. Muchas gracias, Monique. Y los esperamos la siguiente semana con algún otro tema de salud mental que todavía no definimos, pero los haremos saber en el transcurso de la semana. Misma hora, mismo canal. Gracias. Hasta Si la tienen próxima. alguna sugerencia, es bienvenida. Bye.